les voy a presentar el inicio o el viejo modelo asistencial para la atención de las personas atípicas, deficientes mentales, sordomudas o ciegas. Muy bien, pasemos ahora a las políticas de atención. Vamos a hablar de la inclusión de la población vulnerable y de los accesos a los derechos que tienen como personas. Entonces, tenemos que remontarnos un poquito al origen o a cómo se fue dando esto de la educación y el trato a la población diferente, a débiles, a menos dotados. Entonces, al principio, la educación se transmitía totalmente de padres y madres hacia sus hijos e hijas. Cuando éramos nómadas, consistía en moverse de un sitio a otro para encontrar un lugar donde asentarse un momento, un rato. Entonces, las personas que no tenían la misma capacidad que los demás de irse moviendo, eran abandonados a su suerte. Y aquí era donde empezaba un poquito la diferenciación de qué personas eran con unas capacidades y qué personas no. Cuando nos volvemos sedentarios, los desvalidos tienen de dos sopas: o ser ofrendados a los dioses porque tener este tipo de capacidades es un regalo de los dioses y entonces son dados como una ofrenda, o ser renegados y ser delegados, ser apartados. Un poquito más adelante, en la educación, en la preconquista, hablan que existen centros educativos llamados Colnecat o Tepochcali, donde aquí los sacerdotes educaban a los guerreros, pero no hay evidencia de que exista una diferenciación o que haya un trato especial a personas diferentes. Ya en la conquista, con todo el proceso de conquista, había niños huérfanos, personas sin comida, que eran tratados como apartados de la sociedad. Entonces, un poquito más adelante en la conquista, surge el Departamento de Corrección de Costumbres, donde, basado en la doctrina cristiana, tenían que asistir a misas, talleres, donde se les iba educando, se les decía qué es lo que debían hacer, qué es lo que no debían hacer, y esto tenía un contenido de género, qué debían de hacer las mujeres, qué debían de hacer los hombres. Después de esto aparecen las escuelas Pía y Miga, que son colegios para maestros y croyos solamente. Ya en la época colonial, los frailes daban educación, pero esta educación estaba permeada de evangelización y enseñaban buenas costumbres. En 1812, con la Constitución de Cádiz, legislaron que a los nativos se les evangelizara, porque según los españoles, los nativos no tenían conocimiento ni de letras, ni de operaciones matemáticas, ni de nada. Entonces, iban a llegar ellos a enseñarles todo lo que conocían. A finales de la conquista, la educación indígena se trataba de eso mismo, de educar a los indígenas, de inducirlos en el cristianismo, de enseñarles el castellano, la lectura en castellano, la escritura en castellano, aritmética con la forma de pensar, con la cosmovisión española, el canto con otro tipo de maneras de entender el mundo. Pero ya no eran frailes los que impartían las clases. Después se fueron dando la reducción de los privilegios del clero, por esto mismo, que ya no tenían como que tanta facilidad de meter mano en muchos ámbitos. Y en 1817, por decreto del rey, se pide dar dignidad a niños expósitos donde reconocen su legitimidad social. Ya son considerados personas, antes no lo eran. Y la familia era la encargada de cuidar a esa persona que tiene las capacidades diferentes.
En 1814, con la Constitución de Apatzingán en la independencia mexicana, se dice que la instrucción como educación, es necesaria y para todos los ciudadanos. En el siglo XIX, vamos a aterrizar un poquito en México, se conforma un plan educativo uniforme de conciencia política para educar a toda la población. Esta debe ser gratuita y obligatoria. Y las leyes afirman con palabras enfáticas lo que se niega en la realidad. Porque decían, la educación debe ser gratuita, debe ser obligatoria y en un apartado garantizan que sea laica. Pero la educación solo estaba restringida para ciertas personas y creo que lo sigue estando. Y es obligatoria hasta cierto punto. Ok. Ellos mencionaban que la educación debería ser para todos, pero no hay evidencia de que lo haya sido en verdad. En 1861, la ley dice que la instrucción primaria debe darse bajo supervisión, que las escuelas deben estar abiertas para niños y niñas, que pueden tener fondos de beneficencia y que el plan de estudio debe estar estipulado en la legislación. Esta es la primera legislación. Ya con el avance de las escuelas y con esto de la educación para todos, se da la escuela de sordomudos con reglamento especial. En 1865, Ignacio Trigueros se entrevista con Edardo Huert Merlo y le propone la creación de una escuela de sordomudos. Para esto no existía ninguna escuela que educara en este sentido, ¿no? En junio de 1866 se inaugura la escuela de sordomudos con un carácter público, ubicado en el Colegio San Juan de Letrán. En 1867 aumentan los planteles escolares elementales, secundarias y preparatorias y enfocadas algunas en educación especial. También en el 67 la Ley Orgánica de Educación dice que la educación debe ser gratuita, también para los pobres y obligatoria para todos. Entonces, dentro de estas escuelas donde se trabajaba la educación para sordomudos, les generaban algunas características específicas para poderlos educar. Entonces, les hacían aprender la lengua española escrita por medio del alfabeto manual. Y les daban clases como catecismo, geografía, historia, artes. En 1867 se establece un decreto en la Escuela Normal de Sordomudos, en el 67. En el 70 se abre local para enseñanza de ciegos con Ignacio Trigueros. En el 71 se cedió el convento de enseñanza para instalar una escuela con esta propuesta de Trigueros para la enseñanza a ciegos dentro del periodo de Juárez. Aquí se le puso un impuesto a las loterías públicas del 15% porque estaban dentro de las cuestiones económicas del país, para que ese porcentaje se cediera para las escuelas de ciegos. En 1872 se hace un reglamento de la escuela para ciegos. Porfirio Díaz da instrucción política en el 1877, donde se crea el Congreso de Higiene y Pedagogía y se reconoce la existencia de la educación especial. Este Congreso de Higiene y Pedagogía después va a evolucionar y se va a convertir en el Instituto Nacional de Pedagogía. Entonces, en 1884 se promulga instrucciones políticas
un reglamento para las escuelas primarias y mejorar las instituciones, las condiciones en los planteles, todo dentro de la institución de higiene y pedagogía. En este punto había escuelas en su mayoría privadas, algunas públicas, y se da la participación del Estado en los aspectos educativos. Ya en esto de meter los porcentajes de ganancias y estas cosas. Se da un Congreso Nacional de Instrucción Pública, 1889-1890, y se buscaba la uniformidad de la educación popular, que va ligado a las otras ideas de educación para todos. Pero ahora, con los programas que ya habíamos dicho que tenían que entregar, que deben de estar legislados y aprobados, la educación fuera algo uniforme, gratuita, obligatoria y laica, como les había dicho. Laica, ¿por qué? Porque antes ya había metido mano las situaciones, los poderes eclesiásticos, entonces querían separar lo que es la educación y la educación religiosa, porque en las primeras instituciones que instruían, que educaban, pues estaban permeados de educación religiosa, de enseñanza de catecismo, de enseñanza de las mismas costumbres que no estaban ahora estipuladas en los lineamientos de la educación. Después de que se dé este congreso en el 89, en el 90 se da el complemento del congreso y cambia la uniformidad por el fomento de identidad nacional. Y esto le da un sentido más nacionalista, de más pertenencia, y que los programas de estudio se adecúen al contexto. Las escuelas especiales se enfocaron entonces a la educación de alumnos ciegos, sordomudos y en su tiempo llamados idiotas. En 1897 se da una ley provisional de instrucción primaria, donde se excluyó a niños inadaptados mentales o con imposibilidad orgánica. Esto me hace pensar a mí como en un retroceso, como que se estuvo trabajando por inclusión y de repente imponen una ley provisional que dice, no, ellos ya no cuentan en este espacio educativo, ¿no? Más sin embargo, había intereses por la educación a sordomudos. Se hacían escuelas, se invertía dinero, se buscaban otros planes, se mandaba traer gente de fuera que ya estaba estudiando sobre estos temas para atraer y capacitar a maestros de aquí y que pudieran crearse otras diferentes alternativas. Ya en 1906, Rodolfo Méndez de la Peña clasifica las capacidades diferentes en discapacidades físicas, sensoriales, intelectuales, del sistema nervioso y pedagógicas. En este punto, la intervención estaba dada en la corrección, no estaba enfocada en la integración, sino más bien en que se presentaban conductas y situaciones que ellos consideraban anormales, y era trabajar sobre esa situación porque podría ser una enfermedad y porque podría contagiarme. Por eso eran modelos de leyes de higiene. Y en estos modelos se estipulaba que debían de reunir ciertos requisitos las fachadas, que los alumnos que pasaran por las escuelas debían de tener evaluaciones médicas y que dentro de su currícula deberían incluir actividades físicas y recreación. Hasta este momento se había trabajado en identificar a las diferencias en capacidades en grupos, como ya lo mencioné, físicas, sensoriales, intelectuales, y fue un avance el después identificar particularidades, que esto lo estipulaban que sería tarea del médico, porque si lo pensamos bien, esto es un modelo médico-pedagógico. Entonces, el maestro y el médico eran los encargados de observar las peculiaridades en esos alumnos
y diagnosticar cuál era el problema, cuál era la situación y cuál iba a ser la mejor manera de intervenir y de adaptar las características de la educación a este individuo en particular y poderlo integrar ya en una escuela. Entonces, la evaluación de los mismos alumnos se hacía con instrumentos, en tratamiento y en las mismas instituciones. Para esta idea, donde ya empezaron a seccionar en que estos alumnos tienen estas capacidades, estos alumnos tienen estas capacidades se relacionan con estas entre sí, les surgió la idea de aislar los niños normales de este lado y los anormales de este lado, para así poner un sistema educativo que satisfaga las necesidades de este grupo a este nivel y que satisfaga por otro lado las necesidades de este grupo a este otro nivel. Entonces, en 1935 se crea el Instituto Médico Pedagógico, que ya lo habíamos mencionado hace ratito, donde se creía que al hacer esta división los alumnos iban a mejorar el rendimiento escolar, donde el maestro era el encargado de identificar capacidades del alumno y utilizar los métodos adecuados. Ya les había platicado un poquito de esto. Y pues el objetivo de esto era evitar subdividir el grupo. Por ejemplo, si estuviera aquí en general todos los alumnos y todas las alumnas, dentro de este grupo tendrían subgrupos con características específicas que ellos consideraban deficiencias. Entonces, partiendo desde que estos alumnos no son deficientes y estos alumnos son deficientes, las características de atención se vuelven un poco más sencillas de aplicar según estos modelos, ¿no? Ok. Con el paso de los congresos, porque con congresos se iban haciendo las modificaciones a las legislaciones, las modificaciones a las escuelas y se incluían aires nuevos de otros lugares para ver qué se estaba haciendo de atención y tratar de adaptarlo al contexto que se trabajaba aquí en México. Se miraba al niño, se seguía mirando al niño desde el punto de vista genético y físico, con el fin de educarlo y curarlo, porque seguía siendo una enfermedad que estaba relacionada con lo genético. Aunado a esto, muy de la mano, va la prevención de enfermedades. Entonces, en 1937 surge la Clínica de la Conducta. Y al mismo tiempo, en el mismo año, surge el Instituto Nacional de Psicopedagogía. Ya en el 55 surge el Instituto para la Rehabilitación de los Niños Ciegos y Débiles Visuales. En esta Clínica de la Conducta se trataba de eso mismo, tratar la conducta. En 1938 era la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de problemas en comportamiento. Entonces aquí es donde surgen los niños problema, donde surge la mala conducta, donde dicen que son inquietos, que son crueles, que son insensatos y que no tienen un buen aprovechamiento académico. Ok, abonando a esto de la educación, en el periodo de López Mateos se aboga por los libros de texto gratuitos. Pero esto solo se consigue en los niños que están asistiendo a las escuelas. Entonces, continuamos con la política de que educación gratuita, laica y para todos, pero aquí se reducía a la población de niños que estaban asistiendo en ese momento a la escuela y no se consideraba a los que por otras situaciones de recursos, de distancias, no estaban considerados en el ámbito educacional. En 1959, la SEP hace una coordinación de educación especial. En el 60 y en el 61, las escuelas primarias de perfeccionamiento surgen, donde la pedagogía especial es una educación terapéutica
dice que esta tiene base somatopsíquica, que daba habilidades mentales de coordinación, movimientos, mejora el lenguaje y las posibilidades de intercambio con el ambiente para una efectiva rehabilitación. Siguen considerando lo que en un principio se consideró como rehabilitación, pero aquí meten ya aspectos psicológicos, habilidades mentales y el ambiente. Entonces, este tipo de reformas educativas hacen que la educación lleve un progreso, vaya avanzando y que se promulgue o se adopte el término de aprender haciendo. Para terminar en 1970 con la Dirección General de Educación Especial. Hay un punto importante que destacan en la lectura que trata sobre la preparación de los maestros, donde es requisito la capacitación y que se den cátedras especiales y que los maestros se certifiquen como especialistas, porque si bien estudian en una normal para dar clases en una primaria, las necesidades especiales en este momento, en esta parte de la historia, requerían que los maestros y las maestras tuvieran otro tipo de habilidades y otro tipo de conocimientos para tratar con esta población. Hablamos ya de un modelo asistencial donde el sujeto se ve como minusválido. En otras palabras, impedido para realizar actividades intelectuales o productivas. Por lo tanto, se considera que está en una situación de amparo. En 1866 se da la Escuela Nacional de Sordomudos y empieza el uso del enfoque del lenguaje manual. En 1880, el reglamento de enseñanza de sordomudos incluye la capacitación laboral. Les enseñan a las personas sordomudas, que, bueno, así eran llamadas, talleres y técnicas para que puedan insertarse al ámbito laboral. En los mismos 80s, crean el Diccionario Universal de Señas para Sordomudos y un método oral puro en México. En 1951, el Fondo Institucional Mexicano de Audición y Lenguaje AC, donde estudian tanto alumnos como maestros. En 1952, el Instituto Nacional de Audiología y Foniatría del Servicio Médico Rehabilitatorio Terapéutico. En 1870, la Escuela Nacional para Ciegos, donde se daban talleres como carpintería, sastrería, instrumentos. Y aquí también había diferenciación. Cosas como bordado y cocina eran para mujeres, y carpintería, arte eran para hombres. En el 1877 las escuelas pasan a la mano de la Federación, las escuelas que estaban enfocadas a la educación especial pasan a la mano de la Federación, y es lo que le decía, había una división de mujeres y de hombres. Mencionaban que en la educación especial la escuela primaria era de 4 años y la secundaria también, pero que en la secundaria les daban materias más avanzadas que ya tenían que ver más con ciencia, con matemáticas elevadas, y le daban talleres de música simultáneos, en lo que llevaban las materias de secundaria normal. Para ese plan incluían las de arte. En 1818 nace la Asociación para Evitar Ceguera en México. Y hablando de otros servicios en formación de los ciegos, en 1942 nace el Comité Internacional Pro Ciegos, donde se instala una imprenta de braille. Se envían libros gratuitos en braille en 1960, y en el 65 se da la campaña Bastón Blanco. En 1963, la impresión en braille de todos los libros de texto del plan educativo de 10 años. Esto se asemeja mucho al plan de dar libros para todos, pero abonando a este tipo de población que necesita estos requerimientos para poder leer. En 1965 se fundó una secundaria para ciegos. En el 70, la inauguración del departamento de braille, y se imprimen los libros de texto de primaria en braille. En el 52 se da rehabilitación de niños ciegos y débiles visuales. En el 55, el Instituto Nacional de Rehabilitación a Ciegos, atención a alumnos con criterios ya pedagógicos. O sea, que aquí ya la idea del niño
estaba que era un niño como ciudadano, con los mismos derechos y eran incorporados ya a la sociedad. Entonces, el ajuste social trató de incluir al hogar y al centro de rehabilitación, muy apegado a las ideas que se dieron de un principio, donde la familia era la encargada de llevar este proceso con la persona que tenía características diferentes, pero aunado ya al centro de rehabilitación. Se da un Instituto Nacional de Pedagogía, donde sus tareas son selección, estudio y tratamiento médico, higiénico y pedagógico de niños y débiles mentales, formación de maestros y médicos especialistas, lo que ya les había comentado, que necesitan ser muy puntuales en lo que van a tratar, la creación de un centro de investigación de procesos terapéuticos y pedagógicos, y en el 1935, se da el Instituto Médico Pedagógico y comienza la educación especial, ubicado en el Parque Lira. Se habla de una normalidad, que esto se evalúa con un diagnóstico médico y ahora psicológico. Esta función se dio después de lo médico-pedagógico, donde abarca que los débiles mentales requieren de atención, pero que hay una población específica que se consideran idiotas o imbéciles, que no son educables y que ellos mencionan que deberían de ser rechazados. En 1938 está la clínica de conducta que ya les había mencionado. En 1943 está la Escuela Normal de Especialización. En 1952 está la clínica de ortolalia, que es para ayudar a niños y jóvenes escolares con trastornos del lenguaje. En 1960, escuelas primarias de perfeccionamiento, trabajo de electroescritura, cálculo, buenos modales. Y en 1970, la Dirección General de Educación Especial, que es donde se culmina y se da el paso a la educación especial ya con los brazos abiertos. Con eso terminamos el capítulo 1. Muchas gracias. Hasta pronto.